La corriente eléctrica se refiere al flujo de carga eléctrica a través de un conductor, mientras que la energía eléctrica representa la capacidad de la corriente eléctrica para realizar un trabajo. En otras palabras, la corriente representa el movimiento de las partículas cargadas, mientras que la energía eléctrica es la forma de energía asociada con este movimiento de carga. La corriente eléctrica puede ser continua o alterna, dependiendo de la naturaleza del flujo de carga. En una corriente continua, la dirección del flujo de carga es constante, mientras que en una corriente alterna, el flujo de carga cambia de dirección en intervalos regulares. La energía eléctrica, por otro lado, es una forma de energía que puede ser convertida en otras formas de energía, como energía mecánica en motores eléctricos, luz en lámparas o calor en resistencias eléctricas. La energía eléctrica se puede medir en unidades, como el vatio hora o el kilovatio hora, que representan la cantidad de energía consumida por un dispositivo eléctrico en un periodo de tiempo determinado. Las diferencias entre la corriente eléctrica y la energía eléctrica radican en su naturaleza y sus aplicaciones, mientras que la corriente eléctrica representa el flujo de cargas a través de un circuito. La energía eléctrica es la capacidad de realizar trabajo a través de este flujo de carga. Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano pueden ser peligrosos. La corriente eléctrica puede producir una serie de efectos fisiológicos que van desde sensaciones de incomodidad hasta lesiones graves o la muerte, dependiendo de la intensidad y la duración de la exposición. Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo incluyen contracciones musculares, dolor, daño tisular, fibrilación cardíaca, quemaduras y otros efectos sistémicos. Por otra parte, los efectos de la energía eléctrica se manifiestan en forma de trabajo útil, como la iluminación, el funcionamiento de dispositivos electrónicos, la generación de calor en electrodomésticos, entre otros. La energía eléctrica es una forma versátil de energía que impulsa a gran parte de nuestra sociedad moderna, desde el suministro de energía en hogares y negocios hasta la operación de maquinaria industrial y sistemas de transporte. Buenos días, aquí estamos un día más en este podcast donde tenemos como invitado al ingeniero eléctrico John Vivas. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Ingeniero, por favor, ¿podría hablarnos sobre qué es la corriente continua y la corriente alterna? Hola Juan, ya buenos días, gracias, le reitero el agradecimiento por esta invitación. Lo que le puedo decir de la corriente continua es que es el flujo constante de cargas eléctricas en una dirección, mientras que la corriente alterna es un tipo de corriente en la que la dirección de flujo de la carga eléctrica varía cíclicamente. Ambos tipos de corriente tienen diferencias significativas en sus características. Entre estas diferencias puedo mencionarte, está la dirección del flujo. En la corriente continua la dirección de la corriente permanece constante, mientras que en la corriente alterna la dirección de corriente cambia periódicamente. Está la producción. La corriente continua se produce a través de baterías, celdas solares y generadores de corriente continua, mientras que la corriente alterna es el tipo de corriente generado por la mayoría de plantas de energía y se utiliza en la mayoría de aplicaciones en la distribución de energía eléctrica. Y te tengo la forma de ondas. La corriente continua tiene una forma de ondas constante, mientras que la corriente alterna tiene una forma de ondas sinusoidal, que varía con el tiempo. Entre las ventajas de la corriente continua te puedo decir que es ideal para las aplicaciones que requieren una tensión constante como electrónica, carga de batería y sistemas de transportes eléctricos, como lo pueden ser los trenes y vehículos eléctricos. También es más eficiente en la transmisión de energías a largas distancias en comparación a la alterna, pero la corriente continua tiene la desventaja de que no se puede transformar fácilmente a diferentes niveles de tensión y requiere dispositivos de conmutación más complicados para aumentar o disminuir su tensión. Ahora, pasando a las ventajas de la corriente alterna, es fácil de transformar a diferentes niveles de tensión mediante el uso de transformadores, lo que la hace ideal para la transmisión de energías a largas distancias a través de líneas de transmisión. Además,
Es el tipo de corriente predeterminado para el suministro de energía en la mayoría de los hogares y edificios, pero también tiene unas desventajas. Algunas aplicaciones como ciertos tipos de equipos electrónicos y sistemas de carga de baterías requieren una fuente de corriente continua que necesitan de convertidores de corriente alterna a corriente continua. Gracias, ingeniero. Ahora, por favor, ¿nos podría hablar sobre la aplicación en Venezuela? Sí, claro. En Venezuela, al igual que en la mayoría de los países, la corriente alterna es el tipo de corriente predominante en el suministro eléctrico. La infraestructura de generación y distribución de energía eléctrica en el país está principalmente diseñada para la corriente alterna, lo que la hace ampliamente utilizada en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. La corriente alterna es la forma en que se suministra la energía eléctrica en los hogares de Venezuela. En cuanto a la continua, aunque no sea tan común en la corriente alterna en la red eléctrica convencional, también tiene aplicaciones importantes en Venezuela. Por ejemplo, la corriente continua se utiliza en aplicaciones específicas como la carga de baterías para sistemas de energía solar o la operación de equipos electrónicos especializados y en sistemas de tracción eléctrica para transporte público. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Juan, por la invitación. La conductividad en gases, disoluciones y metales se refiere a la capacidad de estos materiales para transportar corriente eléctrica. En el caso de los gases, la conductividad depende de factores como la presión, la composición de gas y la temperatura. En disoluciones, la conductividad está relacionada con la cantidad de iones disueltos en el solvente y su capacidad para transportar carga eléctrica. En metales, la conductividad se debe a la estructura cristalina del material y la movilidad de los electrones en la red metálica. Un amperímetro es un instrumento de medición diseñado para medir la corriente eléctrica en un circuito. Se conecta en serie con el circuito en el que se desea medir la corriente y su función es medir la intensidad de esa corriente. Se mide en unidades de amperios y se utiliza para verificar la corriente que fluye a través de un componente o circuito en un momento dado. Por otro lado, un voltímetro es un instrumento de medición utilizado para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, en un circuito. Se conecta en paralelo al componente o circuito en el que se desea medir el voltaje, y su función es medir la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. Se mide en unidades de voltios y es útil para verificar el nivel de voltaje presente en un circuito en un punto específico. Hola, buenos días, bienvenidos un día más a una nueva edición de nuestro podcast en donde vamos a hacer una entrevista especial ya que tenemos un invitado especial, el cual es el ingeniero de electricidad Dani Ramírez. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Dani, como primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las fuentes de energía eléctricas que pueden existir en el mundo? Bueno, las fuentes de energía eléctrica son recursos utilizados para generar electricidad. Estas fuentes pueden ser renovables o no renovables, y cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunas de las fuentes de energía eléctrica más comunes son la energía nuclear. Esta se obtiene a través de la fisión nuclear en centrales nucleares, donde se dividen átomos de uranio para liberar energía. Aunque es una fuente de energía potente y confiable, la gestión de residuos nucleares y los riesgos de seguridad asociados son preocupaciones importantes. También tenemos la energía hidroeléctrica. Se obtiene del movimiento del agua, utilizando presas y embalses para controlar su flujo. Es una fuente de energía renovable y limpia, pero puede causar impactos ambientales significativos en los ecosistemas fluviales y terrestres. La energía solar se genera a partir de la radiación solar mediante paneles solares fotovoltaicos. Es una fuente de energía renovable y limpia, pero la tecnología aún enfrenta desafíos en cuanto a eficiencia y almacenamiento de energía. Energía eólica se produce mediante la captura del viento con turbinas eólicas. Es una fuente renovable con bajos impactos ambientales directos, pero la variabilidad del viento y la ocupación del espacio son consideraciones importantes.
Y por último está la energía de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas natural. Se genera a partir de la quema de combustibles fósiles para producir calor que impulsa turbinas generadoras. A pesar de su alta disponibilidad, son fuentes no renovables y contribuyen significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire. Ahora, ingeniero, una pregunta. ¿Cuál de tantas estas fuentes eléctricas, ya mencionaste 5, cuál es la que predomina en nuestro país, aquí en Venezuela? ¿Cuál es la que predomina? Bueno, la abolición de sus fuentes de energía eléctrica ha sido significativa. La hidroeléctrica ha sido históricamente la principal de generación de electricidad en el país, impulsada por la construcción de grandes represas como la represa del Guri en el río Caroní. Esta fuente ha sido clave para el suministro de electricidad a nivel nacional, aprovechando la abundancia de ríos y recursos hídricos en el país. Gracias, ingeniero. Esta fue una nueva edición de nuestro podcast y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días, hoy estamos en una nueva edición de nuestro podcast y hoy tenemos como invitado especial al ingeniero eléctrico Juan Ortiz. Ingeniero, quisiera preguntarle las características del suministro eléctrico. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues las características son enchufes y tomacorrientes, voltajes y frecuencias y conductividad. Enchufes y tomacorrientes. Los enchufes y tomacorrientes pueden variar en diseño y configuración según la normativa del país o región. Por ejemplo, en Venezuela, el tipo de enchufe y tomacorriente predominante es el tipo A, con 2 clavijas planas paralelas. Sin embargo, también se pueden encontrar instalaciones que utilizan el tipo B, que incluye un tercer contacto de tierra. Voltajes y frecuencias. En Venezuela, el voltaje estándar en la instalación eléctrica es de 120 voltios para aplicaciones de uso general, mientras que para equipos de mayor consumo, como electrodomésticos, se pueden utilizar una conexión de 240 voltios. La frecuencia estándar del suministro eléctrico en Venezuela es de 60 Hz. Por último, tenemos a la conductividad. La conductividad eléctrica en el suministro eléctrico es fundamental para garantizar la eficiencia en la transmisión y distribución de la energía. Los cables conductores utilizados en instalaciones eléctricas deben cumplir con requisitos específicos de conductividad para garantizar la eficiencia y seguridad en el transporte de la corriente eléctrica. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por la invitación. Uso racional de la energía eléctrica. Esta es fundamental para promover la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental asociado con la generación de electricidad. Aquí hay algunas estrategias claves para fomentar un uso racional de energía eléctrica. Primero, eficiencia energética en el hogar. Este incluye el uso de electrodomésticos y equipos electrónicos con calificación de eficiencia energética, la instalación de iluminación LED, el aislamiento adecuado de edificios para reducir la pérdida de energía y la optimización de energía de calefacción, ventilación y aire acondicionado para reducir el consumo de energía en nuestras comunidades. Segundo, conciencia del consumo. Promover la conciencia del consumo de energía entre los consumidores es crucial. Esto puede lograrse a través de campañas educativas, programas de etiquetado de eficiencia energética y la promoción de prácticas como apagar luces y equipos electrónicos cuando no estén en uso. Tercero, uso de fuentes de energía renovable. El fomento del uso de fuentes de energía renovables como la energía solar y eólica puede reducir la demanda de energía eléctrica proveniente de fuentes no renovables y disminuir las emisiones de los gases del efecto invernadero. 4. Mejora en la infraestructura eléctrica. La modernización de la red eléctrica, la implementación de tecnologías de gestión de la demanda y la reducción de pérdidas de energía durante la transmisión y distribución pueden contribuir significativamente al uso racional de la energía eléctrica. Estas estrategias no solo benefician al medio ambiente al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación, sino que también pueden generar ahorros significativos para los consumos y las empresas al reducir los costos de energía. Además, promueven la seguridad energética al disminuir la dependencia de fuentes de energía no renovables y mejorar la resiliencia en la red eléctrica.
Vamos ahora con algunas alternativas para solventar el suministro eléctrico en el hogar cuando el mismo es interrumpido. Y vamos a hablar un poco sobre los costos, las ventajas que tienen y sus desventajas del uso. Existen diversas alternativas para solventar el suministro eléctrico en el hogar cuando éste se ve interrumpido. A continuación, presentaré algunas de las opciones más comunes junto con los posibles costos en dólares, así como sus ventajas y desventajas. Generadores eléctricos. Costos. Los generadores eléctricos pueden variar ampliamente en precio, dependiendo de su capacidad y tecnología. Un generador básico para un uso doméstico puede oscilar entre los 500 y $2.000, mientras que los modelos de mayor capacidad y características avanzadas pueden superar los $5.000. ¿Cuáles son sus ventajas? Proporcionan una fuente de energía independiente en caso de cortes del suministro eléctrico. Pueden mantener en funcionamiento una variedad de dispositivos y electrodomésticos en el hogar. Desventajas. Requieren de mantenimiento periódico y el suministro constante de combustible. Para operar, pueden generar ruido y emisiones. No todos los modelos son aptos para uso en interiores. Segundo, sistema de almacenamiento de energía. Baterías. Costos. Los sistemas de baterías para el hogar varían el costo según la capacidad y tecnología. En general, los precios pueden variar desde unos pocos cientos de dólares hasta varios miles, dependiendo del tamaño del sistema y de la marca. La ventaja: permiten almacenar energía para su uso durante cortes de suministros eléctricos o en momentos de alta demanda. Algunos sistemas con escalables, lo que permiten añadir más capacidad en el futuro. Además, pueden ser utilizados en combinación con energía solar u otras fuentes renovables. Desventajas. Los sistemas de almacenamiento de energía inicialmente pueden representar una inversión significativa. Además, es importante considerar el ciclo de la vida de las baterías y el costo de reemplazo a largo plazo. 3. Paneles solares con almacenamiento. Los costos de la instalación de un sistema solar con almacenamiento puede variar en costos según el tamaño del sistema y las necesidades energéticas del hogar. Los precios pueden oscilar desde unos $10.000 adelante para un sistema completo y bien dimensionado. Ventajas: ofrecen una fuente de energía renovable y sostenible, reduciendo la dependencia de la red eléctrica convencional. Pueden proporcionar energía tanto durante las interrupciones del suministro como de manera continua a lo largo del día. Desventajas: requieren alguna inversión inicial significativa, aunque los costos pueden ser compensados a largo plazo por el ahorro en facturas de electricidad. La ubicación y la orientación de los paneles solares son factores críticos para su eficiencia. Cada una de estas alternativas presenta sus propias condiciones en términos de costo, beneficio y limitaciones. Antes de tomar una decisión, es importante evaluar las necesidades energéticas específicas del lugar, así como considerar el tiempo estimado de interrupciones del suministro eléctrico, la disponibilidad del combustible, el espacio disponible y la viabilidad de la instalación. Ya para terminar, es esencial tomar medidas para optimizar el uso de la corriente eléctrica en nuestros hogares, con pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, como apagar dispositivos no utilizados, aprovechar la luz natural y optar por electrodomésticos eficientes. Podemos contribuir no solo a reducir nuestra factura de electricidad, sino también a preservar los recursos energéticos y el medio ambiente para las generaciones futuras. Sin más que decir, muchas gracias.